Dios, Dios. Ya está el kit de Skirk. No os vais a imaginar literalmente lo que hace el personaje. Y muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill. Soy yo, sin gafas, llevo lentillas porque vengo de la calle. Y estoy grabando esto antes de que salga Scofire. Acaba de salir la beta de la 5.7 y tenemos a Skirk y a Dahlia. Quédate hasta el final porque vamos a ver ambos kits de Skirk y de Dahlia de forma temprana. Sabéis que como Solid League está sujeto a cambios y va a muchas cosas seguramente a modificarse. Pero el boceto de como mínimo el 70% del personaje se va a mantener para que entendáis lo que hace. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para la gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. No os cuesta nada, es gratis, realmente posición el vídeo. Hay un sorteo de bendición lunar una vez al día solo por hacer esto anterior, que no os cuesta nada y ayuda un montón. Bienvenidos invitados a los directos, que también sorteo una vez al día una bendición. Y ahora estamos con el banner de Scofire seguramente. Que aprovechéis si estáis comiendo y vamos a ver el kit de Skirk y el kit de Dahlia. Pues bien, Skirk, señor de la pantalla, al lío. Lo primero es que acerté en todo lo que os dije a modo de suposición. El tema que escala con ataque, el tema de que va a cambiar proporción crítica y el tema de que va a ser para Permafrost, además con los equipos de Scofire. Os adelanto ya de que es para un equipo cerrado. Si alguien esperaba, pero Skirkfield como es crío puede derretir fuera del campo y hacer más daño. La realidad es que no. Tiene un talento que os va a explotar la cabeza y os adelanto un pequeño spoiler que es muy parecido al talento que Tartaglia tiene de forma peculiar y que ningún otro personaje hasta ahora tenía, y Skirk por primera vez nos trae el mismo talento que Tartaglia después de 5 años, que es este talento de aumentarte las skills, el nivel de talento de personaje. Tartaglia aumenta el nivel de ataque normal de todo el equipo +1 y Skirk aumenta el nivel de la habilidad elemental de todo el equipo +1 bajo ciertas condiciones. Pues bien, esto quedaros con la curiosidad, ahora os lo cuento, pero vamos con el kit. El ataque normal básicamente es una cadena consecutiva y no tiene tampoco nada espectacularmente raro, pero sí se va a subir porque ella funciona golpeando con ataques normales. La habilidad elemental, que aquí viene todo el lío, pero no os preocupéis porque lo voy a simplificar y es como os explicaba en otros vídeos a modo de deducción. Hace mucho texto y según si pulsas o mantienes tiene dos efectos. Si pulsas normal ganas 45 puntos de la serpiente, vamos a llamar, y esto es para tirar la ulti. Spoiler, la ulti no tiene energía, tiene hasta 50 puntos, 50 stacks de una pasiva de la serpiente que se llama, pero no tiene energía, con lo que por supuesto va a utilizar este set que ya conocíamos de la 5.5, así que farmearlo, como os dije en los vídeos anteriores, con proporción crítica, ataque porcentual y algo de... bueno, no, proporción crítica y ataque porcentual, punto. Iba a decir recarga, pero no usa recarga. Entonces, si la presionas normal, ganas 45 puntos de la serpiente y entras en modo Save and Fall Flash. Esto ahora os explico porque depende de más cosas distintas. Mantenida, lo mismo, ganas 45 puntos de la serpiente y entras en un estado de desplazamiento rápido, que imagino que será modo montura, mejorando la resistencia a interrupción. Durante este estado, Skirk puede controlar la dirección de movimiento y puede terminar el estado temprano usando la habilidad de nuevo. La segunda, el mantenido, imagino que es para poder desplazarse a modo de montura, ya que todos los nuevos personajes que salen te ayudan mucho con la exploración y esto es una calidad de vida ya general para todos los personajes nuevos, teniendo en cuenta que Skirk no es de Natlan, no entra en noctambulismo, tiene su propia mecánica y pasiva. La Ultimate, que diréis, bueno, ¿y la elemental qué? El Save and Fall Flash, ¿qué hace la elemental? Pues luego es un talento que nos explica y combina con la ulti. Los talentos son fáciles, también lo explico ahora. La ulti es la que más texto tiene, todo junto, y es distinta de los talentos, y es la que al final recoge todo su daño. Creo que todos sabíais, os dije en varios vídeos, que va a hacer una ulti con muchísima cantidad de daño, que es un kit muy parecido al de Mabuika, y efectivamente es exactamente así, es el mejor carry crío, tiene escalados muy poderosos y power gripea a Yaka y a Wriothesley, cosa que ya sabíais y conocíais, e irá con Scofire en un crío Permafrost de todo hidros, todo críos, sin Shilonen y sin Anemos. Eso tenerlo ya muy claro. La ulti. La ulti dice no consume energía, utiliza el tema de la pasiva esta de la serpiente, astucia de la serpiente. Son 50 puntos, dice. Al poseer eso, al menos 50 puntos, astucia de la serpiente, es que él consume todo para desatar la ulti, desgarrando el espacio por delante y realizando barras consecutivas rápidas. Imagino que son muchos hits de daño, o por lo menos uno muy fuerte y luego más. Inflige daño crío en el área de efecto. Por cada punto de astucia de la serpiente más de los 50 que se haya consumido durante la activación, el daño de la ulti aumenta hasta un máximo de 12 puntos más. Es decir, tiene una ulti con, digamos, 62 puntos de esta serpiente, digamos,
digamos, puntos de la astucia de la serpiente, pero la elemental te regenera 45. Luego habrá maneras de conseguir más puntos de este estilo. Mientras está activo el modo Save and Fall Flash, el que activas con tu elemental normal, la ulti es reemplazada por una versión especial que no consume puntos de la serpiente, punto astucia de la serpiente, y tras la activación Scare obtiene el efecto Wuthering, Withering, no Wuthering, sería gracioso, hasta que termina el modo Save and Fall Flash. Al desbloquear el talento pasivo 1, ahora lo leemos porque es muy sencillo, también Skirk absorbe Phantom Rifts cercanos cuando esté este burst especial. Esto, ya Phil, ya estás hablando en chino, los creadores solo habláis en chino. No, los Phantom Rifts es simplemente unos cálices en el campo como los de Nubilet que vas activando cuando el equipo hace reacciones o pega con hidro o crío. Y se pueden conseguir hasta 3 bolitas de estas para aumentar el daño. Pues en este estado es que las va absorbiendo, es una mecánica normal. Luego, para terminar, mientras esté activo, cada ataque normal que golpea a un enemigo aumenta su daño propio, es decir, que va a aumentar el daño de Skirk. Si las grietas fantasmas se absorben durante la activación, el aumento de daño se mejora aún más en función de números de grietas absorbidas. Las grietas son los cálices, que se generan 3 cálices cuando el resto del equipo golpea con hidro o crío fuera del campo, así de fácil. Este efecto se acumula hasta 10 veces y se elimina después de alcanzar las pilas máximas. Talento pasivo. El primero, que este es el importante e interesante, y cuidado porque tiene el talento adicional como Tartaglia, que quiero comentároslo y luego explicaros el kit de Dahlia, que diréis, bueno, Phil, madre mía con Skirk. No, en este vídeo también se viene Dahlia, tranquilos, va a ser un vídeo largo, pero os va a gustar mucho. Talento pasivo 1. Cuando los miembros del grupo cercanos desencadenan reacciones de cualquier reacción de crío en general, se crea una grieta fantasmal cerca del enemigo. Esto es lo que os decía, que se pueden generar grietas y absorberlas para aumentar el daño de esta forma continuamente. Este efecto puede ocurrir una vez cada 2.5 segundos. Es que ahora imagino que estará en campo 10-12 segundos como todos los carries. Y como va a ir con Furina y Scofire tendrá rotación de 15, aunque creo que los cooldowns son de 18 los de Skirk, que mejora 2 segundos los de Ayaka, con un máximo de 3 grietas creadas por Skirk en el campo. Esto es lo que os expliqué, que va a haber un máximo de 3 de estas grietas, pero según consumes una, se genera otra y vuelves a absorberlas. Furina y Scofire generan muchos multihits fuera del campo, con lo que generarán continuamente la reacción Furina y Scofire fuera del campo, y será su mejor equipo, porque pegan ellas fuera del campo. Skirk puede absorber estas pasivas cercanas a través de los siguientes métodos. Aterrizando un ataque cargado contra un enemigo mientras está en modo Save and Fall Flash, el que se hace al activar la habilidad elemental, es decir, siempre. Activando la ulti especial mientras está en modo Save and Fall Flash, lo mismo. Sosteniendo la habilidad elemental para entrar en movimiento rápido, que esto imagino que es pues para desplazarte. Cada pasiva de estas otorga a Skirk 8 stacks de astucia de la serpiente. Que es esta astucia de la serpiente que sirve para que luego cuando tengas las 62 cargas máximas y la elemental te da 45, puedas desatar la ulti con máximo poder cuando se te acabe la primera pasiva del Save and Fall Flash. Es el primer talento de ascensión. Segundo, y ya veréis, cuando los personajes hidro cercanos infligen daño hidro u otros personajes crío, sin contar Skirk, infligen daño crío, es decir, el equipo de Furina, Scofire y un último hidro o crío, Skirk gana un stack distinto a todo lo demás, que dura 20 segundos. Cada personaje puede proporcionar un stack como máximo, es decir, son 3 stacks. ¿Y qué hacen estos stacks? Número 1, daño ataque normal de Skirk. En estado de Save and Fall Flash, 110, 120, 170 al tercer stack, con lo cual Skirk, aquí veis que es para jugar 2 críos Furina Skirk o Furina Scofire Skirk y un último hidro, es 100% un equipo cerradísimo y este daño es muy fuerte. Daño de ráfaga elemental de la ulti, 105, 115, 160%. Y aquí viene el talento adicional. Las constelaciones para otro vídeo, pero dice: cuando los miembros del grupo todos son hidros o críos y al menos hay un hidro o un crío, es decir, no vale jugar 4 críos porque no hay un hidro, o no vale jugar 4 hidros, que es imposible porque si eres crío, se activa un talento. Todos los personajes del equipo tienen su nivel de habilidad elemental +1. Scofire todo su daño es su habilidad elemental. Y Furina todo su daño es su habilidad elemental. No hay más preguntas, señoría. Esto es Skirk. Y es lo que os dije. Es una mabuica de crío. Y tendrá mecánicas muy interesantes. Creo que al final la rotación será dejar su ulti para el final cuando tengas el máximo de stacks. La ulti que hace mucho daño, pero hace pocos hits, ataques normales, e imagino que de un daño brutal. A lo mejor hace su primer normal de 120, el segundo de 200, el tercero de 400, y a los 5 normales o algo así despacito, imagino, pegarás una ulti increíble. Y luego, entre medias, imagino que tirarás la ulti con efecto extra para absorber esos cálices, esos
esos stacks que son 3 bolitas en campo que va a hacer más daño. Lo veremos en el futuro, pero es una especie de Mavuika de crío y es para Permafrost con Scofire, Furina y otro personaje más. Esto es Skirk y esto es la realidad de la beta. Vamos con Dahlia, que diréis, bueno Phil, madre mía, ¿y ahora Dahlia qué es lo que hace? Pues os lo voy a resumir, porque Dahlia es un 4 estrellas, el cual podéis conseguir constelaciones, pero os va a sorprender mucho lo que hace Dahlia. Dahlia es un escudo hidro. Es de verdad, y no como el viajero que totalmente inútil y lo escudra para sí mismo. Dahlia es un escudo hidro. Aparte de ser un escudo hidro, bufa la velocidad de ataque del personaje en campo. Entonces, os contaría mucho texto de Dahlia, pero es mejor explicaros que es espada de una mano, con lo cual también puede llevar Favonius y esto viene bien, que escala con vida y al subir de nivel gana vida y que el escudo y sus talentos van con la vida, que la consonancia hidro le va a beneficiar para tener un mejor escudo y que tiene un estaqueo del escudo continuo como hace Lanjan, lo que lo convierte en un escudo muy poderoso. Es así de fácil Dahlia. Y con la C6, ya que son 4 estrellas, te da más velocidad de ataque y algunos bonos adicionales, pero principalmente es velocidad de ataque, como lo que hace Mika, y recordemos que algunos personajes tienen hit lag, con lo cual veremos a ver si la velocidad real total de Dahlia se traduce con lo que es o luego un poco menos por el hit lag, y esto no es un bug ni nada, es una mecánica normal de Genshin. Cuando golpeas a un enemigo con ciertas armas, te repercute y le pegas más lento, principalmente mandoble, lanza y espada de una mano, y cuando golpeas con arco catalizador, como no tienes ese retraso al golpear porque vas a distancia, como un arquero, no tienes ese retraso al golpear. Es un pequeño buff a los arcos y catalizadores y un pequeño nerf a espadas de una mano y melee en general, golpeo cuerpo a cuerpo. Dahlia hace eso. Me parecía y tenía expectativas en que fuera bastante interesante o nuevo. No voy a quejarme o criticar en decir que es malo o no se use mucho. Sí pienso que realmente tendrá poca utilidad, pero al menos es innovador. Al menos es un 4 estrellas hidro que escala con vida, es espada una mano y es un escudo para el equipo que quizá sirve para este mismo equipo de jugar Scofire, Dahlia, Furina, Skirk, y es un personaje que bufa la velocidad de ataque del personaje en campo. No está nada mal, señores. Es lo que hay actualmente. Esto es Dahlia, esto es Skirk. Esto es bastante resumido porque podría haber durado 20 minutos el vídeo si me extiendo explicando los kits, pero quería explicaros lo importante. Poquito más. Dejadme en los comentarios qué tal vuestras tiradas, porque este vídeo lo vais a ver ya después, seguramente del vídeo de primeras impresiones de Scofire y después de que salga el banner, aunque lo estoy grabando un día antes. Cuidaos mucho. Abismo nuevo confirmado y os traeré vídeo de él en cuanto tenga más información. Cuidaos mucho, tener muy buen día, noche miñi miñi y chaito.